Tenemos el gusto de recibir a Luis López. Ante todo, te agradezco mucho, Luis, y, y- y bueno, valoramos esa experiencia que vos tenés, la experiencia de tantos años en el sector nuclear, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y como ex gerente de exploración de materia prima. También ha sido consultor de organismos internacionales. Y bueno, acá se puede leer en esta pantalla que estoy compartiendo toda tu experiencia, como para poder aprovechar todo lo que nos digas. Y, y bienvenido al Ateneo, así ya tenemos un amigo más en nuestro grupo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Raúl, por tus palabras. Gracias a Guillermo Pensado por la convocatoria inicial. Y bueno, seguiremos la línea de Roberto Chirimelo, de la CONEA, de Guillermo, que han tenido la posibilidad de acercarles algo de uranio, y vamos a estar en esa línea, tratando de colaborar con lo que hemos tenido la suerte de aprender personalmente, gracias fundamentalmente a la CONEA. Y sí, desde ya me siento un amigo, amigo de ustedes, amigo de la ciencia, desde hace mucho ya. Vamos a estar focalizados en lo que es el ciclo productivo del uranio. ¿Qué es el ciclo productivo del uranio? Lo podemos definir como un pequeño engranaje que mueve a otro mucho más grande, que es el del ciclo de combustible nuclear y de la generación nucleoeléctrica que trae aparejada. Y en realidad es un pequeño engranaje, porque el ciclo productivo del uranio involucra una minería de pequeño calibre, porque solamente con 68.000 toneladas de uranio que demandan los reactores que están en operación, se puede producir el 10,5% de la energía a nivel mundial, es decir, un muy bajo tonelaje de producción minera para mover justamente este engranaje mucho más grande, el ciclo de combustible y la generación nucleoeléctrica. El ciclo productivo del uranio es el puntapié inicial de todo este ciclo de combustible nuclear, que se inicia por lo que es la minería del uranio, el procesamiento para llegar al concentrado de uranio, que es el producto final que sale de la mina. Ese producto final necesita ser mayormente convertido a hexafluoruro, enriquecido, se fabrica el combustible y se utiliza en la central. El caso que la central no requiera de uranio enriquecido, directamente la conversión viene a ser más bien una purificación a uranio oxígeno 2 de pureza nuclear, va a la fábrica del combustible, se utiliza, y aquí llegamos a la parte frontal del ciclo de combustible, que continúa con la gestión del combustible gastado para reciclarlo y reutilizar los productos críticos que son de interés y quedan en el combustible gastado, o bien para darle disposición final. Un poco en detalle lo que es el ciclo productivo del uranio. El ciclo productivo del uranio se inicia con la prospección, es decir, que incluye un estudio de favorabilidad uranífera, para definir blancos exploratorios, realizar actividades de exploración. Si el proyecto avanza, vamos a pasar por etapas de prefactibilidad, previa a la evaluación de recursos, la prefactibilidad, factibilidad, el desarrollo del proyecto, la minería propiamente dicha, el procesamiento, es decir, el tratamiento más bien químico para llegar a ese concentrado de uranio que es el producto final de la mina. Una parte muy importante del ciclo productivo del uranio es el transporte, porque de la mina tiene que ser llevado indefectiblemente al lugar donde va a ser convertido a U2 o bien va a ser convertido a hexafluoruro para ser enriquecido. Y es más, ese transporte es en el 80-85% de los casos transnacional.
es decir, que debe ser llevado fuera del país donde fue extraído. Tanto la mina como la planta de procesamiento es desmantelada y finalmente remediada. Con esto finalizaría lo que es el ciclo productivo del uranio. Vamos a estar hablando de recursos de uranio. Entonces necesitamos saber qué es lo que demandan los reactores y qué tonelajes, a manera de escalar esos recursos de uranio. Esta es una distribución de los tipos actuales de los reactores que se encuentran en operación, de acuerdo en este gráfico, porcentualmente por potencia instalada, vemos que el 72,5% corresponde a los reactores de agua presurizada, que utilizan uranio enriquecido, después los boiling water reactors, que 16,6% agua hirviente, que en realidad una de las diferencias entre estos dos es que el nivel de presiones, en este caso, es de 150 atmósferas, mientras que en este caso es de la mitad. Y otra diferencia sustantiva que en el BWR es del circuito primario donde sale el vapor que va a mover las turbinas conectadas después al generador. Lo que rescatamos, acá les queda el detalle, pero lo que quiero rescatar de este gráfico es que más del 90% de los reactores, en términos de potencia instalada, utilizan uranio enriquecido. El PHWR vendría a ser el reactor de agua pesada, pero que trabaja con uranio natural. Dicho esto, y a manera de escalar los recursos de los que hablamos, porque es fácil dimensionar si hablamos de agua, si hablamos de nafta, por ejemplo. Uno sabe para cuánto sirve 10 litros de nafta o cuánto sirve 10 litros de agua, 1 litro de agua. Pero si de repente decimos 10 kilos de uranio, 1 tonelada de uranio, ¿es mucho? ¿Es poco? Y el uranio se usa para fabricar combustible y producir energía. Es decir, que lo escalamos con lo que requiere un reactor. Un reactor de agua liviana, uranio enriquecido, 1000 megas de potencia instalada. Acá tenemos la discriminación, pero consume en 60 años aproximadamente 14.000 toneladas de uranio natural. 14.000 toneladas de uranio. Un reactor, también a manera de ejemplo, 1000 megas, pero de uranio natural y agua pesada, necesita en sus 60 años unas 9.500 toneladas de uranio natural. Es decir, tengamos en mente esos datos para cuando hablamos de las cantidades que están involucradas con los recursos de uranio. 14.000, 10.000. Pasamos a los depósitos. En el mundo hay muchos depósitos de uranio. En la base de datos UDEPO, del Organismo Internacional de Energía Atómica, se encuentran registrados, por supuesto que hay más, pero los que están registrados son 3.943, es decir, cerca de 4.000 depósitos de uranio, clasificados según estos 15 tipos geológicos de depósitos de uranio. Esos depósitos, a nivel de recursos geológicos, implican más de 64 millones de toneladas de uranio y se encuentran distribuidos en 83 países. Esta información es pública y se puede acceder a través de este link que queda en la presentación. Con respecto a los tonelajes y tenores de los depósitos de uranio, ¿cómo se encuentran distribuidos? Hay una dispersión muy grande, pero en términos de tonelaje vemos que van desde 10 toneladas hasta unas 10.000 toneladas. Son muy pocos los depósitos con tonelajes realmente altos, pero que en rigor estos responden
a verdaderas formaciones geológicas, no depósitos en el sentido que definimos un depósito mineral, sino que son verdaderas formaciones geológicas, como los fosfatos, las lutitas carbonosas, que tienen bajos contenidos de uranio, pero los tonelajes son enormes. También muy pocos depósitos de uranio en el rango de los altos tenores, es decir, más del 10% de uranio, y tonelajes también altos, que corresponden a los depósitos situados en el escudo canadiense. Y en lo general, con respecto a los tenores, vemos que varían entre 0,1% y el 1%. Es decir, entre 100 gramos por tonelada y 10 kilos por tonelada. Ahora bien, de esos 64 millones de toneladas, no todos esos recursos se encuentran catalogados de acuerdo al grado de conocimiento geológico y a la economicidad de la extractiva de esa cantidad de uranio. De ese tema se ocupa particularmente el Grupo del Uranio, que tiene esta publicación bianual que atiende a los recursos, la producción y la demanda. Este Grupo del Uranio está conformado por la Agencia de Energía Nuclear de la OSD y el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde los recursos se encuentran catalogados según el grado de conocimiento geológico y el costo de producción con cortes de 260, 130, 80 y 40 dólares para producir 1 kilogramo de uranio. Y en lo que hace el grado de conocimiento geológico, vamos a ir pasando, conforme aumente ese grado de conocimiento, de recursos especulativos, recursos pronosticados, recursos inferidos y recursos razonablemente asegurados. Los recursos especulativos y pronosticados, a su vez, quedan enmarcados en los que son recursos no descubiertos, y los recursos identificados abarcan los recursos inferidos y los recursos razonablemente asegurados. Los recursos identificados, según definidos en esta clasificación del libro rojo, y en lo que hace al uranio convencional, es decir, aquel uranio que puede ser recuperado como producto principal o bien como coproducto o subproducto de importancia, para la categoría de costos menor a 130 dólares para producir 1 kilo de uranio, asciende a 6.142.000 toneladas de uranio recuperables. Es decir, que ya bajamos de 64 millones a 6 millones del uranio que realmente podemos eventualmente contabilizar para un programa nuclear. Pero haciendo un cálculo muy simplista, diría, tenemos estos 6 millones, de acuerdo al consumo anual que apuntamos recientemente, hay uranio para 90 años. Pero no es tan así, lejos de ser así. Porque históricamente, menos del 50% de los recursos que han sido definidos al nivel de identificados son potencialmente explotables por distintas cuestiones que bien conocemos los que estamos en el ambiente minero y en particular en el ambiente nuclear. Esas cuestiones son geopolíticas, sociales, ambientales, tecnológicas y económicas. Y además, otro factor muy importante a tener en cuenta es si ese uranio que se encuentra in situ como recurso identificado puede ser puesto en producción en tiempo y forma para que llegue a ser convertido en combustible y utilizado en los reactores. Los tiempos mineros no es un dato menor. En el pasado, si vamos al 40, al 50, es muy poco lo que se tardaba desde que se descubría un yacimiento hasta que se lo ponía en operación. Estos tiempos han ido
han ido creciendo, y digamos que a partir de 2000, el tiempo que se necesita o que han empleado, porque estos datos son reales, son objetivos, el tiempo que han empleado los depósitos de uranio para ser puesto en operación desde su descubrimiento son de entre 20 y 40 años. Es un tiempo bastante prudencial. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, este depósito HACCP en Namibia, pero que se encuentra en un distrito conocido y desarrollado. Y este depósito Four Mile en Australia, que también se encuentra en un distrito conocido que tiene otros depósitos, y además con la ventaja que esta explotación es por lixiviación in situ, donde los tiempos de desarrollo y puesta en operación son muy inferiores respecto a las minerías de cielo abierto o subterráneo. Si bien dijimos que son muchos los países que tienen depósitos de uranio, cuando ya pasamos a los recursos identificados, vemos que se empiezan a concentrar en pocas manos esos recursos. Australia posee el 30% de los recursos identificados, solo sigue Kazajstán con el 14%, Canadá el 8%, Rusia el 8%, Namibia el 7%. Y lo que tiene que ver justamente con esa concentración es que el 95% de los recursos identificados se encuentran en 15 países y el 5% restante en otros 22 países. Es decir, una gran concentración de los recursos, más allá de que hay depósitos de uranio en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. En lo que hace a los tipos geológicos de depósitos de uranio, la mayor proporción corresponde al tipo arenisca. También son muy importantes el tipo en discordancia, como en Canadá, en Australia. Y aquí tenemos los polimetálicos asociados a cobre, fundamentalmente, cobre, oro, con un 23%. De ese 23%, el 21% se encuentra en un solo depósito, en Olympic Dam, en Australia. Es decir, otra particularidad del uranio, el 21% de los recursos de uranio se encuentra en un solo depósito, y que no es un depósito primariamente de uranio, sino que es un depósito de cobre. No es un dato menor. Haciendo un paralelismo con el petróleo y gas, no solamente en uranio tenemos recursos convencionales, también tenemos los recursos no convencionales, donde el uranio puede ser recuperado como un subproducto minoritario, como lo son las rocas fosfáticas, menas no ferrosas, carbonatitas, esquistos carbonosos, y pueden eventualmente aportar, sin una evaluación de costo específica para su extracción, porque eso va a estar ligado a los costos del material primario que sea extraído en esa eventual mina. Pero ascienden a 28.500.000 toneladas de uranio, es decir, es un stock adicional muy, muy importante, que en un 70% corresponde a fosfatos, lutitas y lignitos, es decir, son pequeñas concentraciones, pero formaciones extremadamente grandes, de decenas de miles de kilómetros cuadrados, y un 30% corresponde a otras fuentes. Ahora bien, el aprovechamiento de esos materiales no convencionales va a depender del valor de todos los materiales críticos asociados a un determinado proyecto, de las condiciones de mercado del uranio y de los desarrollos tecnológicos que hagan más viables las extractivas específicas.
En lo que hace a la producción y la demanda, desde que inicia la producción de uranio a gran escala, siempre ha sido más lo que se ha producido a lo que se ha utilizado primariamente en los reactores nucleares, situación que llega hasta 1991, donde se revierte. Es decir, se empieza a consumir más de lo que se produce. Y ese gap se nutre de este superávit producido con anterioridad y también de otras fuentes de aprovechamiento secundario de uranio. En el año 2019, la producción alcanzó valores de 53.700 toneladas de uranio, lo que cubre casi el 80% de la demanda, es decir, un 79% de la demanda de los reactores. Acá también hago una pequeña aclaración. Esto es conceptual, es decir, en los últimos 10 años prácticamente la producción de uranio ha rondado entre los 50 y 53 mil toneladas a los 60, 63 mil toneladas de uranio y ha cubierto entre casi el 80 y a veces ha llegado prácticamente a cubrir la totalidad con un 95%. Pero desde que se produce el uranio en la mina, ese uranio particularmente puede llegar a tardar entre 2 y 3 años hasta que es convertido en combustible en la fábrica de combustible. Es decir, lógicamente, desde que sale de la mina como concentrado, tiene que ser transportado, tiene que ser convertido a hexafluoruro, a UO2, llevado a otra planta, pasado combustible, etc. En términos de producción, se ve la misma concentración que apuntábamos para los recursos disponibles por cada país. A Kazajstán le corresponde el 43% de la producción, porcentaje muy alto. En segundo lugar se encuentra Canadá con el 13%, Australia con el 12%, Namibia con el 10%, Níger con el 6%, Rusia con el 5%. Es decir, que los 6 principales países productores acumulan el 89% de la producción total mundial. Otro rasgo muy característico del uranio es que existe una asimetría terriblemente marcada entre los países que son productores de uranio y los que son consumidores. Esto lleva a que sea tratado como un commodity, es decir, como un bien, porque entre el 75 y 80% del uranio que es producido en el mundo es exportado. Estas asimetrías son muy marcadas, por ejemplo, en el caso de Canadá, segundo productor mundial, donde si bien utiliza energía nuclear, lo hace en pequeña escala respecto al uranio que produce. Australia no utiliza energía nuclear en reactores de potencia. Kazajstán no tiene reactores nucleares y es el primer productor mundial, es decir, todo lo que produce exporta. Lo mismo pasa con países africanos, Namibia, Níger. Después, por el otro lado, en la situación completamente opuesta tenemos Estados Unidos, con 99, 100 reactores en operación, consumiendo unas 17, 18 mil toneladas de uranio y produciendo menos de 1.000 toneladas de uranio. Pero también debemos considerar que hay países que puede aparecer un aparente desfasaje entre la producción y la demanda, como es China, que si bien en el territorio chino produce una pequeña parte del uranio que utiliza, existen empresas chinas, o el Estado chino en realidad, lo produce offshore en otros países como en Namibia. Lo mismo en el caso de Rusia,
produce en su territorio, pero también produce offshore en otros países, como en Kazajstán. Y también es el caso de Francia, que lo hace con su empresa nacional Orano. Empresa nacional estatal, ¿no? Orano. En lo que hace a los métodos de extracción minero, tenemos que el 57% del uranio del mundo se extrae por lixiviación in situ. Otra particularidad del uranio. Es decir, que el uranio, mayormente, el 57% se extrae como un fluido, no se extrae de manera sólida. Se extrae como un fluido de la misma manera que el gas, que el petróleo. Un 36% es por minería subterránea de cielo abierto, y un 7% remanente es uranio extraído como subproducto, sea de la minería del cobre, como en Australia, o de la minería del oro, como en Sudáfrica. La lixiviación in situ consiste en un sistema de pozos de inyección y de bombeo que acceden al uranio que se encuentra en un acuífero confinado, totalmente confinado y saturado, pudiendo utilizarse tanto la lixiviación ácida como la lixiviación alcalina por la propiedad que tiene el uranio de ser disuelto en ambos pHs. En el caso de Kazajstán, por ejemplo, se utiliza ácido sulfúrico diluido. En el caso de la lixiviación alcalina en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza carbonato de sodio, pero puede llegar a utilizarse hasta en los depósitos más ambientalmente amigables, solamente oxígeno y dióxido de carbono, como se está imponiendo como se ha impuesto ya en algunos depósitos de Estados Unidos, y actualmente lo está haciendo China. Que inclusive esta tecnología de CO2 más O2, en China no la llaman ni siquiera alcalino para diferenciarlo del uso de carbonato de sodio, y la denominan simplemente neutra, lixiviación alcalina neutra, que en realidad está bien, pero está bastante próxima al pH 7. Así es como luce un depósito por lixiviación in situ. Este es un caso de Kazajstán, primer productor mundial. Esta es la operación de un depósito por lixiviación in situ, donde los conectores horizontales, los pozos verticales que acceden a la mineralización, se encuentran en este caso tapados, pero por una cuestión climática, para que no se congelen las cañerías con el líquido en su interior. Este es un depósito por lixiviación in situ. La verdad que es algo asombroso. He tenido la suerte de visitar estos depósitos y estar ahí realmente impresiona de decir, bueno, estamos en una instalación productiva de uranio. Este es en Wyoming, al norte de Estados Unidos. Este es un depósito de características similares, pero en Texas. Y como las condiciones climáticas son más benignas, no es necesario zanjar y enterrar los conectores horizontales durante la operación, lo que hace que sea menor el costo de operación y también que sea menor el costo a la hora de remediar el suelo una vez que estas cañerías son retiradas cuando se desmantela el depósito, se desmantelan las instalaciones. Esto es Australia, también productor por lixiviación in situ. Este es el depósito de uranio, pozo de recuperación con los pozos de inyección. Y China. China particularmente está migrando todo hacia lixiviación in situ, está migrando la explotación de los depósitos que tiene en el sudeste, que son relacionados a granito,
intragraníticos, perigraníticos, a los depósitos que tienen las cuencas sedimentarias, limitando tanto con Kazajstán como con Mongolia, y utilizando lixiviación in situ. Inclusive biolixiviación in situ, con la utilización de bacterias. Para el caso de minería subterránea, quiero mostrarles el caso de Cigar Lake, que es el primer depósito productor mundial con 6.900 toneladas de uranio, tonelaje muy, muy importante para la industria, pero, claro, es un yacimiento extremadamente rico que tiene en reservas 33.200 toneladas de uranio, y la asombrosa ley mineral de 12,5% de uranio, es decir, 125 kilos por toneladas. 125 kilos de uranio por tonelada, es impresionante. Y esto se debe a todas las etapas de formación de este depósito, son depósitos muy antiguos, del escudo canadiense, porque en la formación de un depósito intervienen muchos factores, que es la roca madre, la roca fuente, el vector que va a solubilizar el material de la roca fuente, lo va a preconcentrar, lo va a concentrar en la roca huésped, pero algo muy, muy importante es la preservación del depósito, que geológicamente subsista hasta el día de hoy, con todos los eventos geológicos que hay en el medio desde que se formó en primera instancia hasta nuestros días. Y esto es lo que ha pasado con estos depósitos de Canadá. Han tenido una estabilidad extremadamente enorme, porque son escudos que se han mantenido estables a lo largo de muchísimo tiempo. Y también esa riqueza que tiene ese depósito, en términos de tonelaje y tenor mineral, permiten utilizar tecnologías muy sofisticadas. Aquí estamos a menos 410, 450 metros de profundidad en el escudo canadiense, donde previo a esta instalación, todo el depósito ha sido congelado. Todo el depósito ha sido congelado. Porque si bien estamos en el escudo canadiense, temperaturas muy bajas en la superficie, nieve, hielo posiblemente, en la mayor parte del año, pero a 400 metros de profundidad, por el gradiente geotérmico, el agua se encuentra en su estado líquido y a determinada temperatura. Entonces es necesario, y como estas rocas, como la roca hospedante, es porosa y es permeable, se debe impedir que el agua vaya a la instalación subterránea. Entonces la tecnología permite congelar el depósito previo a la explotación. Y aquí se utiliza a esta profundidad un sistema de agua a altísima presión para destruir la mineralización y recogerla en un nivel inferior, donde va a ser luego bombeada a la superficie y para ser llevada a la planta de tratamiento. Vamos a volver al anterior. Este es el dispositivo, que se encuentra a menos 450 metros de profundidad, lógicamente telemanipulado todo, porque la radioactividad es muy, muy importante. Muy, muy importante. Siempre el operador lejos del material. Y en lo que hace a la concentración de radón en estos niveles, es asegurado que sea baja y dentro de los límites permitidos por un sistema de ventilación muy conveniente. Otro depósito muy importante en términos de minería subterránea es McArthur River, también en el escudo canadiense, donde en la actualidad tiene reservas de más de 100.000 toneladas de uranio a un 6%. Este depósito, cuando inició la producción, el tenor medio era de
21% de uranio, de 210 kilos de uranio por toneladas, y con sectores con más del 60% de uranio. Este depósito fue el primer productor mundial hasta 2017, porque a principios de 2018 fue colocado en stand-by por cuestiones económicas. Aquí también se utiliza una tecnología muy sofisticada, de nuevo lo permite la riqueza que tiene este depósito. En este caso, como el depósito se encuentra parte en roca de basamento y parte en esta arenisca que es permeable y porosa, es decir, eso implica que el agua subterránea circula y puede llegar a la zona de la operación minera, se ha optado por hacer una pared de congelamiento. Es decir, todo esto es hielo, que va a impedir que el agua venga a la labor subterránea. Estos congelamientos se inician, puede demorar un año o más de eso antes de la operación. Y la mineralización se accede por el nivel superior, en este caso a menos 530 metros, por una galería, y el nivel inferior, a menos 640 metros. Se perfora de arriba para abajo, y luego abajo se agrega un trépano de unos 3 metros de diámetro, que va a agrandar ese sondeo original y va a permitir recolectar todo el mineral. Ese mineral se lleva a un nivel inferior, se lo tritura, se lo mezcla con agua, a los fines de fabricar un lodo que pueda ser bombeado a la superficie y llevado a la planta de tratamiento para producir el concentrado de uranio. Minería a cielo abierto, podemos mencionar HASAP, en Namibia, este depósito que mencionaba que se desarrolló y se puso en operación muy rápido desde su descubrimiento. En 2019 fue el segundo depósito productor del mundo con 3.400 toneladas de uranio, algo muy importante. Para hacer una comparación, la producción histórica de Argentina fue de 2.600 toneladas de uranio. O sea, en toda la historia de Argentina se produjo en el país 2.600 toneladas de uranio. Este solo depósito produce 3.400 en un año, o sea, por año. Y el caso de Olympic Dam, que es el tercer productor a nivel depósito del mundo, 3.350 toneladas de uranio, que si bien el tenor es bajo, estamos hablando de 410 partes por millón de uranio, 410 gramos por tonelada de uranio, los recursos son enormes. 1.300.000 toneladas de uranio, así como lo apuntábamos previamente. El 21% del uranio se encuentra en Olympic Dam. Es decir, que tenemos rangos de mena uranífera que se explota al 20%, al 10%, es decir, 100 kilos por tonelada, 200 kilos por tonelada, a este caso donde estamos explotando menos de medio kilo por tonelada, pero lógicamente en este caso extraído como subproducto de la minería del cobre, del oro. ¿Cuál es la situación actual? Lógicamente la minería del uranio también se ha visto afectada por el COVID-19 y se han producido ceses temporales en distintos centros productivos, como en Kazajstán, Canadá, Namibia, lo que va a llevar a una merma en la producción de 2020, indefectiblemente ya no se puede recuperar ese uranio que no se ha producido. De todas maneras, estas compañías disponen de stock suficiente para cumplir con los contratos de aprovisionamiento y cumplir para que, digamos, no es que vaya a faltar uranio, para nada. En lo que hace a recursos no convencionales, o sea, actualmente,
toda la producción de uranio proviene de recursos convencionales, es decir, donde el uranio se lo extrae como producto principal o bien como producto, como subproducto, coproducto, pero de importancia. Los proyectos de uranio no convencional que pueden entrar en producción o que van a entrar en producción en el corto plazo es el Talvivaara en Finlandia, que ya ha obtenido la licencia de extracción de uranio y tiene la planta construida, que es en realidad un depósito que está en producción desde hace muchísimo tiempo por níquel, zinc, cobalto y cobre, y donde se va a recuperar uranio, donde el contenido es nada más que de 17 gramos por tonelada, es decir, que nos venimos todavía más abajo de lo que apuntamos para el depósito de Australia. Pero que en este caso, como es un subproducto, y hay otros elementos críticos e importantes asociados, es factible producir en el orden de 350 toneladas de uranio por año, y el inicio de operación está previsto para el 22, para el 23. Es decir, ya, hoy. Para comparar este valor, Argentina consume en el orden de 200, 250 toneladas de uranio por año. Una fuente muy importante de recursos no convencionales viene dada por los fosfatos. Conceptualmente, el fosfato se utiliza para la fabricación de fertilizantes. La roca fosfatada, fosfato de calcio, es disuelta con ácido sulfúrico, y el concepto es a ese ácido, a ese uranio, a esa solución, extraerle el uranio y continuar con la fabricación del fertilizante base fosfatada con un ácido fosfórico, limpio de uranio, lo que tiene connotaciones muy positivas en términos de protección al ambiente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un fertilizante sin uranio y van a ser limitadas las pérdidas de uranio en el ambiente, también en las colas de la minería de la producción del fosfato. Un fertilizante puede llegar a tener más de 200 gramos por tonelada de uranio, que es muchísimo, porque un suelo normalmente tiene entre 2 y 3 gramos por tonelada de uranio. Si bien el efecto de dilución es muy grande, porque es poco el fertilizante que se le agrega al suelo en general, a la masa de suelo queda diluido, es una muy mala práctica agregar permanentemente una cantidad tan grande de uranio a un material que naturalmente no lo tiene. Y más allá de estos temas, y además permite, otra cosa muy importante, que esas colas de la minería, de la producción de fosfato, de fósforo, el fosfoyeso, puedan ser utilizadas para remediar suelos como material de construcción al cumplir con los aspectos regulatorios necesarios por el hecho de haberle extraído el uranio, que no constituyan colas con alta radiactividad. Y por otro lado, a partir de esa recuperación de uranio, antes de seguir con el ácido fosfórico limpio para la fabricación de un fertilizante limpio, ese uranio puede ser procesado, hacer un concentrado de uranio y fabricar combustible nuclear. Las fosforitas tienen entre 5 y 200 ppm de uranio, gramos por tonelada de uranio. Pero el concepto es el mismo, es decir, es un bajo contenido de uranio, pero las masas de materiales involucrados son enormes. Los principales depósitos de fosfato se encuentran en Marruecos, Estados Unidos, México, Jordania y otros países de Medio Oriente. Y si se recuperara, no se hace en la actualidad, si bien se ha hecho en Estados Unidos en el pasado, se ha hecho en Bélgica con fosfatos de Marruecos, pero si de todo el fosfato que se produce en la actualidad se le extrajese el uranio,
podríamos cubrir entre el 15 y el 20% de la demanda. Es una cantidad muy, muy sustantiva. ¿Cuáles son las perspectivas de volver a producir mundialmente uranio de fosfatos? Tenemos un caso en Brasil, en corto, mediano plazo, diría, más allá de la expansión de Caetité, un depósito que es de uranio en el sur, está planificada la operación de Santa Quiteria, que en esencia es un depósito de fosfato, pero donde se recuperaría como subproducto uranio con producciones del orden de 1.600 toneladas de uranio por año. Lo que lo llevaría también a un excedente significativo, pensando en una posible exportación de ese uranio a la Argentina, y además pensando que Brasil está trabajando a nivel gobierno en la apertura de la legislación de la minería del uranio. También en la Florida, en Estados Unidos, donde el pasado se recuperó uranio de la producción de fosfatos, se han realizado estudios de factibilidad con el uso de plantas piloto inclusive, donde se estima que el costo de producción adicional por kilo de uranio sería de 65 a 85 dólares, es decir, un poco alto considerando los valores de mercado, pero que podría llegar a producirse entre 2.000 y 3.000 toneladas de uranio, es decir, algo muy, muy importante para Estados Unidos, que de otra manera ese material lo está importando. Y el caso extremo, poco extremo del uranio no convencional, viene dado por el agua de mar. Digamos que en el agua de mar el tenor medio de uranio es de 3,3 miligramos por litro, es decir, 0,033 partes por millón. Es decir, contenidos muy, muy bajos, pero tonelajes muy altos, que llevaría a hablar, esto es un cálculo nada más, de 4,5 billones de toneladas de uranio. Es decir, en una tonelada de agua de mar, 0,0033 gramos o 3,3 miligramos de uranio, pero es tan grande el volumen de este material, de lo más importante a nivel de la superficie terrestre, que podríamos hablar de recursos ilimitados de uranio. Respecto a la extractiva de agua de mar, se encuentran trabajando activamente a nivel investigación y desarrollo, no hay recuperación industrial en el momento, pero activamente están trabajando Japón, Estados Unidos, China, y han reportado costos aproximados de 450 dólares para producir un kilo de uranio. Es decir, el tema hoy en día es económico. Desde el punto de vista tecnológico es viable y el recurso se tiene. Pero la clave es bajar los costos de fabricación de esos materiales absorbentes que se utilizan para extraer selectivamente el uranio del agua de mar luego de un determinado tiempo de residencia, mejorar la calidad, justamente para que sean más selectivos para el uranio, se requiera menor tiempo de residencia del agua de mar. O sea, el tiempo es dinero. Mientras menos tiempo tenga que estar este material para saturar su capacidad de absorción, va a coadyuvar en la economicidad del proyecto. Otra cuestión muy, muy importante, y está relacionada a la primera diapositiva y a la manera de definir un poco el ciclo productivo del uranio. En su conjunto, si consideramos solamente los costos, todo el ciclo del combustible nuclear es una parte muy subordinada en términos de costos, si bien es muy importante, pero es una parte muy subordinada en términos de costos, de todo lo que es la generación nucleoeléctrica, el 9%. Y de ese 9%, considerando el caso de la generación nucleoeléctrica a partir de uranio enriquecido, es decir, uranio 235 entre el 3 y el 5%, estamos hablando que implica
el 43% de ese 9%, o sea, 9 por 4 es 16. Es decir, que la participación de la materia prima, de todo el ciclo productivo del uranio, es del 3, del 4% en términos económicos de toda la generación nucleoeléctrica. Eso quería apuntarlo para relativizar un poco cuál es la importancia del precio del uranio, sobre todo para los países que utilizamos energía nuclear. De todas maneras, a nivel global, es un commodity. Es un commodity. La cuestión es si ese modelo a la Argentina le conviene o no, pero es parte de otra discusión. Hasta el 2000, 2004 los precios se encontraban muy bajos. Ya se venía de una época de bajos precios del uranio por distintos motivos, como precios bajos en el mercado del petróleo y del gas, la disolución de la Unión Soviética, que puso con los países emergentes una gran cantidad de uranio en el mercado, el accidente de Chernobyl en el 86, que, a partir del cual era incierta el crecimiento o el futuro de la energía nuclear a nivel mundial y lógicamente del consumo de uranio. Ante las perspectivas de crecimiento y de uso de energía nuclear en China, en India, empieza a crecer el precio del uranio, llega a valores históricos, se forma la conocida burbuja, los precios caen, porque estos precios estaban ya por encima de la realidad, pero ven que caen en 2017, es decir, antes de Lehman Brothers. Esto fue puramente relacionado al mercado del uranio, no estaba relacionado a Lehman, porque después el precio del uranio había empezado a subir y con la crisis ya a nivel global, en toda la economía en general, vuelven a decaer los precios del uranio. Estos precios se estaban remontando hasta Fukushima, digamos, en Japón, empiezan a bajar nuevamente por un desaliento hacia la actividad, muchos países informando el cierre del uso de lo nuclear, van decayendo, se encuentran en ambientes de bajos precios, digamos, poco atractivos para la inversión minera. Y en el COVID los precios circunstancialmente empiezan a subir, pero se entiende que es una situación muy circunstancial porque todavía ni siquiera estarían alcanzando los valores que teníamos en 2016, pero será cuestión de esperar. De todas maneras, podemos decir que los precios del uranio se han mantenido por niveles bastante bajos. Australia se tiene programado el cierre de Ranger, uno de los principales depósitos productores en ese país, en 2021. De hecho, la mina en Ranger ya está cerrada y está trabajando solo la planta de procesamiento con el material ya extraído. En Canadá, MacArthur River entró en stand-by en enero del 2018, que es algo de peso porque MacArthur River producía 7.000 toneladas de uranio por año. Kazajstán tuvo un plan de disminución del 20% entre 18 y 20 por cuestiones que esto no tiene que ver con el COVID, de la reducción del 2020. Ya estaba planificada, se agudizó un poco más con el COVID. Y en días recientes ha informado que va a continuar con este plan de reducción de la producción hasta el 2022. Hay otros países africanos, como Malawi, que suspendió también la producción de uranio, y Namibia y Níger, que la vienen bajando de manera sostenida.
Todo por este marco de los precios bajos en el mercado internacional. De todas maneras, este vaivén de los precios es cíclico y no es ajeno al resto de los metales. Pero permítame acotar que a veces parece que fuera un poco hasta saludable, porque cuando aumenta el precio, particularmente del uranio en el mercado internacional, eso lleva a que existan mayores inversiones de exploración, es decir, las inversiones en exploración aumentan, el esfuerzo exploratorio aumenta, y eso lleva indefectiblemente, por suerte, a descubrir nuevos recursos de uranio. Parte de los nuevos recursos de uranio que se van descubriendo en este ciclo, van a ser aprovechados, pero va a quedar siempre un remanente, lo que garantiza un aumento pasando estos distintos ciclos mineros, estos distintos ciclos de precios, en un aumento sostenido de los recursos, que es positivo, porque si garantizamos la existencia de los recursos de uranio, estamos garantizando, al menos desde este punto de vista, sostener la generación nucleoeléctrica. Este es el modelo. Y esta es la realidad. Mundialmente, en la medida que se ha invertido en uranio, a través de los distintos proyectos de exploración, se han ido definiendo nuevos recursos. Por eso las dos curvas aumentan. En el pasado, y hasta 2007, 2009, antes, en la época de la burbuja, había cierto paralelismo. Y luego se escapa un poco la curva de inversión con la curva de nuevos recursos. ¿Y eso a qué se debe? Ese gap se debe a que aumentaron terriblemente los costos de exploración. Aumentó muchísimo lo que vale un metro de perforación, aumentó muchísimo lo que vale la aplicación de técnicas geofísicas, por ejemplo, aerotransportadas. En el 2000, 2003, un kilómetro de prospección aérea por magnetometría y espectrometría de rayos gamma rondaba los 10, 15 de dólares el kilómetro. Y en el 2010, 2011, esos valores llegaron a 45, 50 dólares por kilómetro, es decir, aumentaron sustantivamente. Eso por un lado. Y por otro lado también se debe a que cada vez cuesta más encontrar un depósito, porque los depósitos más fáciles de descubrir ya fueron descubiertos, digamos. Y se empiezan a descubrir también recursos que tienen un mayor costo de producción. Importante tenerlo en cuenta. Con respecto a la generación futura, demanda futura de uranio, hacia el 2040 nos encontramos con distintos escenarios. Tenemos un escenario de crecimiento de energía nuclear hacia 2040, con el cumplimiento de la reducción de gases del efecto invernadero, es decir, cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Con eso se incrementaría el uso de energía nuclear y estaríamos hablando de una demanda de 100.000 toneladas de uranio por año. Es decir, actualmente dijimos que era 68.000 toneladas en ese orden. Es decir, aumentaría sustantivamente. En un escenario de media, estaríamos hablando de una demanda de 75.000 toneladas de uranio. Este escenario considera la construcción de todas las centrales que están en planificación, es decir, que se cumplan con esos planes. Y un escenario de baja, que sería sin la construcción
adicional de centrales nucleares, donde el requerimiento de uranio en el 40 será inclusive mucho menor a la actual. Para cubrir tanto este escenario de media como el escenario de alta, necesita que se pongan en operación nuevos centros productivos. Y además, que esos escenarios consideren el aporte de fuentes de recuperación secundarias y de los inventarios preexistentes. En lo que hace a los inventarios preexistentes, dijimos que hasta el 91 era más lo que se producía, lo que se consumía. Después la situación cambió. Si hacemos la curva acumulada de la producción y la comparamos con la curva acumulada de lo que se ha utilizado, existe todavía un remanente de 535.000 toneladas de uranio, ¿sí? Algo bastante importante, del orden de 10 veces la producción mundial actual de uranio. Que eso parcialmente se ha utilizado con usos militares, o está en los inventarios militares, como uranio altamente enriquecido, o bien forma parte de los inventarios gubernamentales, comerciales, o de determinadas empresas también con uso comercial. Es decir, que hay un remanente de uranio, existe un inventario de uranio. Además, otra fuente importante de las consideradas fuentes secundarias de recuperación de uranio son las colas de enriquecimiento de este proceso de enriquecimiento, es decir, este proceso industrial que va a aumentar la cantidad del isótopo 235 de uranio y lo va a llevar desde 0,7, que es su contenido natural, su porcentaje natural, a valores entre 3 y 5%, que es lo que utilizan los reactores de uranio enriquecido. Para producir 1 kilo de uranio enriquecido al 4% de uranio 235, se necesitan 9 kilos de uranio natural. Es decir, que de estos 9 kilos de uranio natural, 1 kilo enriquecido va a servir para fabricar combustible, y esto es lo que va al reactor. Y este otro va a ser una masa grande de uranio, de 8, pero con menor cantidad del isótopo 235, lógicamente, porque fue a parar acá. Y en este caso, en este modelo, queda en un 0,3% de uranio 235, en estas colas de uranio enriquecido, que estas colas son un material extremadamente valioso. El DU viene de depleted uranium, uranio empobrecido en el isótopo 235. Y ese material, son las centrífugas, digamos que es la tecnología que se utiliza para enriquecer uranio a nivel comercial, por exclusividad, se encuentra almacenado, manualmente almacenado, estos tanques, y se dispone, haciendo un cálculo de lo que se ha enriquecido mundialmente, de 1,6 millones de toneladas de este uranio empobrecido, es decir, cantidad muy, muy importante, que puede ser reenriquecida, si los costos del enriquecimiento lo permiten. En este momento hay una sobreoferta de los servicios de enriquecimiento. Y el servicio de enriquecimiento también, así como se encuentra bajo el precio del uranio en el mercado internacional, los servicios de enriquecimiento también están bajos. Y permiten, de hecho se hace, reenriquecer estas colas. También estas colas, este uranio, se utiliza para ser mezclado con plutonio, que proviene del combustible gastado, y constituir el combustible MOX. El 5% del combustible que se utiliza en el mundo es MOX, es decir, un óxido mixto
de plutonio que viene del combustible gastado, combinado con este uranio empobrecido. Y también este uranio es una fuente importante para el combustible de los reactores rápidos, que en este momento existen solo dos en Rusia y participan del 0,4 de la generación nucleoeléctrica, pero la particularidad es de que aprovechan en gran medida el uranio 238, es decir, no solamente el uranio 230 y 235. Desde el punto de vista geológico de los recursos, ¿qué implica? Si toda la generación nucleoeléctrica estuviera basada hoy en día en reactores rápidos, actualmente es en térmicos, si fueran rápidos, equivaldría a multiplicar los recursos de uranio por 6 o por 7. Este material también tiene otros usos menores, como blindajes, porque es un material de alta densidad, material pesado, se lo utiliza como blindajes de otro material radioactivo, se lo utiliza como lastre en los barcos, se le ha utilizado para balística también, pero son usos muy menores. Y otra fuente muy importante fuente secundaria, de recuperación secundaria del uranio, que en cierta forma compite por decirlo de alguna manera, con el uranio nuevo, ese uranio fresco que viene de las minas año a año, es el combustible gastado. Veamos qué pasa en el combustible de uranio enriquecido. Un combustible que tiene 4%, pues está enriquecido, de uranio 235 y 96% de uranio 238. De este 4% de uranio 235, el 3% quema, producto de fisión, y esto sí es un residuo, una basura, no sirve para nada, no sirve más. Pero un 1% no quema, porque la eficiencia no es total. No quema, entonces pasa a formar parte del combustible gastado. Con la otra parte del combustible, ¿qué pasa? El uranio 238. De este 96% de uranio 238, un 3%, por el bombardeo neutrónico, una gran cantidad de neutrones en el reactor, pasa a plutonio 239, y ese plutonio 239 sí es físil. No lo es el uranio 238, pero al tomar un neutrón sí, porque pasa a plutonio 239, que sí es físil. Este plutonio también quema el reactor. Quema, de ese 3%, quema un 2%, pasa a producto de fisión, basura, residuo, pero un 1% queda en el combustible gastado, que es ese plutonio que se utiliza para el combustible MOX. 5% del combustible nuclear en el mundo, un 10% del combustible que usa Francia, que proviene del combustible gastado. Y después también tenemos un 93% de este uranio 238 que queda para ser reprocesado, reciclado. Otra fuente importante de uranio. Con respecto al uso de estas fuentes secundarias de suministros nucleares, se ha venido utilizando para complementar ese uranio que no alcanza a cubrir la demanda de los reactores. El uranio nuevo que viene de la mina no alcanza. En rangos de aprovechamiento de 9.000, 10.000 toneladas, las perspectivas son que se siga utilizando este material, estas fuentes secundarias, y luego baje a partir del 2029, 2030, y se coloque en rangos de entre 5 y 7.000 toneladas, para complementar al uranio nuevo de las minas. Finalmente quería dejar este pequeño mensaje, o sea, la energía nuclear es central en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable, principalmente en lo que hace con el número 7, sobre energía asequible, limpia, y permítame agregar confiable. Y en ese contexto también es central
el ciclo productivo del uranio. Les estoy muy agradecido por la atención. Muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias. Gracias, Luis. Podemos abrir los micrófonos y podemos aplaudir agradeciendo mucho a Luis. Verdaderamente muy bueno.